Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es lunes 28 de agosto del 2023. Faltan 3 días para culminar este mes. 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy, memoria obligatoria. Hoy la Iglesia nos ofrece una gran figura. San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia. Para mí, San Agustín reúne lo que debe ser un obispo de acuerdo al derecho canónico. Primero, un obispo, padre, pastor, un obispo doctor, un obispo inteligente, un obispo preocupado por sus ovejas. Lo que debe ser sobre todo un obispo. Porque hay algunos, Ave María Purísima, tienen más de dictadores y cosa parecida, pero de pastor y de obispo, poco a poco. Por su pensamiento contenido en textos como Confesiones o Ciudad de Dios, son 2 obras de él. Agustín es uno de los padres de la Iglesia, más leído de todos los tiempos. Sí, señor. Sí, señor. Uno de los padres de la Iglesia más leído en todos los tiempos. Nació en Tagaste, actual Argelia, norte de África, en el año 354, siglo IV, en el seno de una familia de pequeños propietarios. De su madre, Santa Mónica. Ayer domingo celebramos la fiesta de Santa Mónica, ayer 27. Recibió una educación cristiana. Una gran mujer, Mónica, una gran madre, una mujer orante, una mujer de fe, lo que debe ser una verdadera madre que se preocupa por sus hijos. Entonces, de su madre recibió una educación cristiana, pero tras leer las obras de los autores de filosofía clásica, comenzó su búsqueda por la verdad, que lo llevó a abrazar diversas corrientes filosóficas y finalmente el maniqueísmo. Buscando un mejor futuro, viajó a Milán, Italia, donde se hizo profesor de retórica. Allí conoció a San Ambrosio. El encuentro resulta importante para el camino de la fe de Agustín, pues es de Ambrosio de quien recibe su bautismo. Recordemos que San Ambrosio es también hombre eminente, famoso obispo de Milán, ¿no? Un hombre inteligente, un gran pastor. Y claro, Ambrosio influye y hace que él se convierta e incluso se bautice. Más tarde regresó a África con el deseo de crear una comunidad de monjes. Después de la muerte de su madre, fue a Hipona, actual Argelia, donde fue ordenado sacerdote y obispo. San Agustín es uno de los autores de textos teológicos, místicos, filosóficos y exegéticos que aún hoy muy estudiados y citados. Sí, el hombre es muy estudiado y citado. Y escribía de todo. Esa era una eminencia. Eso es, hombre, hay que quitarse el sombrero.
San Agustín, no era cualquier pintor en la pared, no, era cualquiera ahora. Ahora le llaman doctor a cualquiera, como diría mi padre. A cualquier guacharaco le llaman doctor. Y doctor no tiene nada. Es por esta razón que la Iglesia Latina lo considera uno de sus primeros 4 doctores de la Iglesia. Mira, uno de los primeros 4 doctores de la Iglesia Latina. Junto con San Gregorio Magno, otro grande. Magno significa grande, ¿no? San Ambrosio, ahí está, San Ambrosio, ahí está. Y San Jerónimo, ¡Ave María Purísima! Miren estas perlitas. Jerónimo, doctor de el hombre de la Sagrada Escritura. Hombre, miren, eso, hombre, esos tipos, esos son unas lumbreras, ¿no? Murió en el año 430, siglo V, en Hipona, mientras la ciudad era asediada por los vándalos, los sinvergüenzas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz en todo momento. Damos gracias a Dios por todos ustedes y por los que tenemos presentes en nuestras oraciones, ¿no? Pues son sin cesar, recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él nos ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no tenemos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo, Jesús, desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno de la agenda, el doble de ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos,
¿Qué es más, el oro o el templo que consagre el oro? O también jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, jurar por el templo es jurar por Dios. Mira bien eso. Y no jurar su nombre en falso, mira. Y eso lo que muchas veces suele hacer muchas personas. Tarde te amé, hermosura. Hay una frase de San Agustín: tarde te hallé, tarde te encontré, ¿no? Hermanos, hoy lunes, fiesta de San Agustín, obispo, doctor de la Iglesia. La liturgia vuelve a hablarnos de los fariseos, de los cumplidores, no solo de las leyes, sino hasta de los detalles más insignificantes. Aquellos que no solo se creían perfectos, sino también los únicos amigos auténticos de Dios, y por ello despreciaban a los demás. Y a veces nosotros estamos en esa misma actitud. Nos creemos los únicos amigos de Dios, nos creemos perfectos y despreciamos, humillamos a los demás. Ojo, que eso no está bien. Juzgándolos muy duramente, sí, juzgando al prójimo, al hermano, convirtiéndonos en jueces. En medio de sus interpretaciones, estos hombres creaban normas absurdas que dejaban sin efecto los mandamientos de Dios. Eso es justamente lo que Jesús reprocha en el Evangelio. Los fariseos ataban cargas pesadas y las echaban a las espaldas de la gente, pero no querían moverlas ni con el dedo. Eso es precisamente lo que pasaba con los juramentos por el oro del templo y por la ofrenda del altar. Estos juramentos eran votos como los que nuestros actuales religiosos hacen: castidad, obediencia, pobreza. 3 votos, ¿no? Pero para poder saltearse su cumplimiento, los fariseos habían inventado la norma de que jurar por el templo, por el altar, no obliga. Imagínense ustedes, ser un mico. Miren, aquí también existía mico, como existe en la política. Y esos senadores sinvergüenza meten micos, ¿no? Ahí está. Muchos están criticando y resulta que reciben beneficios, bonos, les pagan la gasolina y demás, y participan de la mermelada. Tienen doble moral, que esos sinvergüenza, ¿no? Ganan 50 millones sin hacer nada, no hacen nada, porque ganan una serie de prebendas, no solamente el sueldo, sino todas las prebendas que tienen, y no hacen nada. Van a pelear ahí, algunos a hacer payasadas, y payasos de mala muerte, de circo de mala muerte. Entonces miremos bien eso, ¿no? Entonces, ellos inventaban eso. Jesús los confronta, ahí está, Jesús los llama, y les hace ver que no solo quieren evadir el juramento, sino que en el intento han profanado el templo y el altar. Claro que lo han profanado. También nosotros, hermanos, por tratar de justificar nuestra posición, podemos crear normas y preceptos supuestamente inspirados en la Escritura. Supuestamente. Vaya usted a saber. En nombre de Dios podemos hacer muchas cosas que en realidad no son del agrado del Señor. No, de ninguna manera. Antiguamente mataban, hoy también quien persigue, juzga e impone cargas pesadas a los que considera incorrectos, pecadores malos, y se justifica en estar llevándolos al Señor. Eso es profanar
el nombre del Señor. Una blasfemia. Lo dice el Código de Derecho Canónico, ¿no? 2148. No, es el Catecismo. Numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. 2148. Hermanos, la invitación es que imitemos los valores y actitudes que brillaron en San Agustín, como la honradez y la transparencia, la verdad y el amor, siempre queriendo seguir a Cristo y configurarse con Él. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que siempre estás con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que nos ama, ese Dios que siempre está con nosotros, que no nos abandona. Bendito Señor. Seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 28 de agosto del 2023. Hoy, cuando la Iglesia nos propone la figura de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, gran pastor, San Agustín. Gracias, Señor. Señor Jesús, es fácil condenar a los otros y crear un cielo en el que la falsa santidad nos rodea. Es fácil creernos mejor que los demás, sí, creernos mejor, creernos perfectos, y buscar la condenación de los otros y la justificación de cada uno de nuestros actos. Enséñanos, Señor, a reconocer que solo amando logramos cumplir todos los mandamientos. No permitas que hagamos de nuestras prácticas de fe cargas sin sentido, que no reflejen una verdadera espiritualidad. Virgen María, Señora de la mansedumbre y la humildad, introdúcenos en tu hogar y ayúdanos a crecer en gracia y santidad. Sí, ayúdanos a crecer en gracia y santidad. A vivir como verdaderos discípulos misioneros. Verdaderos discípulos misioneros. Eso es lo que nosotros necesitamos. Vivir de verdad. Vivir esa auténtica fe. Esos verdaderos discípulos. Discípulos misioneros, como dice Aparecida. Bendito, alabado sea Señor. Ya faltan 3 días para culminar este mes y empezar el 9º mes del año. Son muy conocidas las etapas de su vida. Su nacimiento en Tagaste, África, en el año 354. Su conversión en Milán en el año 387. Su episcopado en Hipona del 395 al 430. Pero lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la iglesia. Ahí está, ese servicio a la iglesia, que es para él tanto la comunidad de fieles reunidos en cada iglesia local como el cuerpo de Cristo extendido por todo el mundo. En la asamblea de la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia, lo viste con un traje de honor. Sirácida, capítulo 15, versículo 5.
Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, verso 27. Dice el Señor: uno solo es su Maestro, Cristo, y todos ustedes son hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 10 y versículo 8. Señor, ayúdanos con tu gracia a expresar prácticamente nuestro seguimiento de Cristo, evitando la separación entre fe y vida, la hipocresía y la inconsecuencia entre el pensar, el decir y el hacer. Así revelaremos a nuestros hermanos tu rostro verdadero. Sí, con nuestras acciones estamos revelando el rostro de Dios, que Dios reflejamos nosotros. ¿Qué dice el texto? Abandonando los ídolos, ustedes se convirtieron a Dios y viven en la esperanza de que venga Jesucristo. Se ve que Timoteo, enviado por Pablo a Tesalónica, había traído buenas noticias sobre la marcha de la comunidad, y por eso empieza la carta con palabras de alabanza. Han sabido acoger la llamada de Dios y la salvación que les ha conseguido Jesús. Han abandonado los ídolos que antes adoraban y ahora son famosos por la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza, aguardando la venida última de Jesús. Ya aparecen aquí las tres virtudes fundamentales de los cristianos, que luego se llamarán virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres virtudes reciben el nombre de teologales. El apóstol recuerda que cuando se proclamó el evangelio en Tesalónica, no hubo solo palabra, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Ahora se ven los frutos en la vida de la comunidad. Hay de ustedes guías ciegos. Los ataques de Jesús contra los fariseos empezamos a leerlos el sábado pasado. No hacen lo que dicen y van a continuar durante 3 días con una serie de lamentaciones que los descalifican. Ay de ustedes. Las 3 primeras imprecaciones de Jesús a escribas y fariseos, según Mateo, se refieren a la actitud de los mismos ante el reino de Dios, el proselitismo y los juramentos respectivamente. El común denominador de estas maldiciones, como de las restantes, es la hipocresía. Todas comienzan con sendos ay de ustedes, que es un grito de dolor y lamentación, indignación y condena. En esta parte del Evangelio, Jesús ya nos exhorta a la conversión. Jesús ya no nos exhorta a la conversión. No nos exhorta solo a la conversión. No nos exhorta, no. Sino que enfrentándose a la hipocresía tan obstinados, los condena con su juicio mesiánico. Eso es lo que eso hace, condenarlos, ¿no? Las acusaciones de Jesús son muy directas. Jesús va al grano, no se pone con tanto rodeo. No entran en el reino, ni dejan entrar a los demás, porque no quieren reconocer al que es la puerta, Jesús, y atosigan al pueblo con interpretaciones rigoristas. Con el pretexto de oraciones, devoran los bienes de las viudas.
hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta, no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones. Caen en una casuística inútil, por ejemplo, sobre los juramentos, perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia. Ave María Purísima. Y eso nos pasa también a nosotros. Para meditar, ¿qué nos dice el texto? Alguien que nos conozca personalmente y conozca nuestras comunidades, nos podría felicitar como Pablo a los de Tesalónica. Podría decir que la dirección general de nuestra vida es la acertada y que estamos bien orientados en lo principal. Una comunidad cristiana llena de fe, de caridad y de esperanza puede hacer gozosamente suyo el salmo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Al mismo tiempo, los cristianos debemos dar un testimonio profético en medio del mundo. ¿Podría Pablo decir de nosotros, su fe en Dios ha corrido de boca en boca? Una familia cristiana, una comunidad religiosa o parroquial deben ser luz y fermento en medio de la sociedad, un signo viviente del Evangelio de Jesús. Se notan en nuestro estilo de vida la fe, la esperanza y la caridad por las que eran conocidas las comunidades de Tesalónica, a pesar de haber recibido una formación un poco precipitada. Con las personas normales, por débiles y pecadoras que sean, Jesús no se suele mostrar tan duro, pero sí con los que son y deberían ser guías del pueblo o constituidos en autoridad. Tu sentencia será más severa. Los que tenemos alguna responsabilidad en la vida de familia o en el campo de la educación o de la comunidad eclesial, tenemos mayor obligación de dar ejemplo a los demás, de no llevar una doble vida entre lo que enseñamos y lo que luego hacemos, de no ser exigente con los demás y tolerantes con nosotros mismos, la ley del embudo, de no ser como los hipócritas, que presentan por fuera una fachada, pero por dentro son otra cosa. Las acusaciones de Jesús nos las hemos de aplicar a nosotros, porque dentro de cada uno puede esconderse un pequeño o gran fariseo. ¿Qué actitudes farisaicas descubre en mí? Repasemos la lista y respondamos sinceramente si se nos podría tildar de guías ciegos y necios, si buscamos prosélitos para vanidad nuestra, más que para bien de los demás o para gloria de Dios, si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras, si hemos matado el espíritu con una casuística exagerada. Para reflexionar, meditamos cada ay de ustedes haciendo un serio examen de conciencia. Y ahí el detalle: hacemos ese examen de conciencia, hacemos esa mirada introspectiva, como dicen hoy los psicólogos, esa mirada interna, nos miramos hacia adentro, o como dirían las abuelas, nos miramos al espejo. Miremos bien, pensemos, hermanos. Señor Jesús, tú que nos has enseñado a descubrir el sentido de la ley en el amor y la justicia, ayúdanos con la gracia de tu Espíritu
para vivir conforme a ello, sí, para vivir conforme a ello, para vivir una vida como tiene que ser. Y hoy la iglesia nos propone un gran santo, un hombre extraordinario, San Agustín, el gran San Agustín. Miren bien, este hombre que, como ya hemos comentado, nació en Tagaste, era el norte de África, hoy es actual este país. Miremos bien, ¿no? Pensemos, hermanos. Gracias, Señor, bendito seas. Argelia. Recuerden que este jugador que jugó en el Real Madrid por Francia, un gran jugador, que entre otras cosas llegó a ser técnico y no gustaba mucho de este colombiano que es un poco perezoso, ¿no? Ese hombre es argelino. Habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tú mi guía, y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Son palabras de San Agustín. Entré y vi con los ojos de mi alma. Mira. De un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable, no esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese. Mira. Y esa luz a la cual se refiere él es esa luz de Jesús, esa luz del Espíritu. Que sea esa luz hoy que nos ilumine, que nos dé la capacidad de mirar la vida distinta, diferente. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los bendiga, traiga paz, prosperidad, bienestar, vida y salud a sus hogares. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora.